Ok. Uy, ya, ahora sí. Bueno, una propuesta que hago yo, aquí no necesariamente hay una sola respuesta, pero pudiese ser un carcinoma bronquial. Entonces pensemos que a lo mejor un tumorcito que está afectando parte del bronquio, pero también que a lo mejor compromete parte del intersticio pulmonar, va a depender un poco del crecimiento. Y acá tendríamos que empezar a pensar qué pudiese estar generando. Entonces, por ejemplo, uno de los signos que la tos fuerte con húmeda, el tema de la tos la podríamos explicar como que en el fondo está generando una compresión transmural del bronquio o está infiltrando el bronquio o partió del bronquio y por lo tanto está generando un estímulo sobre los receptores irritativos y tal como veíamos que tienen que explicar en la evaluación, esta información viaja a través del nervio vago y glosofaringeo al tronco encefálico, principalmente al puente y a la médula oblonga, donde están los centros respiratorios, y por lo tanto se va a generar una respuesta a esta irritación con una inspiración marcada, con cierre de glotis, con incremento del trabajo muscular abdominal e intercostal interno para en el momento en que se abra la glotis, ¿cierto? Salga expulsado una gran columna de aire que permita movilizar estas secreciones. ¿Ya? ¿Por qué secreciones? Porque obviamente puede que al generarse la neoplasia puede tener a lo mejor un componente obstructivo de vía y se empieza a acumular alterando el clínex mucociliar. Podemos tener a lo mejor que el mismo células tumorales son hipersecretorias, ¿ya? O a lo mejor el proceso neoplásico está generando además un proceso inflamatorio de la mucosa bronquial y por lo tanto un incremento de la producción de mucus, ¿ya? Y por lo tanto explicaría la tos, perdón, la tos húmeda, ¿ya? Ahora, eh, el resto de los hallazgos, bueno, pudiésemos a lo mejor explicar un poco de taquipnea, ¿cierto? Pero con este solamente presentación, en realidad no deberíamos poder justificar a lo mejor la hipofonesis, porque a lo mejor tendríamos que pensar que casi el pulmón es una sola masa, ambos pulmones, ¿ya? Pero lo que podría estar pasando, que a lo mejor obviamente tiene un cuadro que fue evolucionando y a lo mejor ya está comprometiendo las cerosas, en este caso los mesotelios, la pleura, y a lo mejor se está generando un cuadro efusivo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos efusión pleural, ¿sí? Por fuera del pulmón, ¿sí? Y se nos complicó con esto y por lo tanto explicaría la hipofonesis al tener un líquido por fuera que obviamente atenúa los sonidos respiratorios. Al haber una patología restrictiva, en el fondo no se pueden expandir adecuadamente esos pulmones y por lo tanto tiende a tener un forzar la inspiración y por lo tanto un reflejo o se puede reflejar en una respiración paradojal. ¿Ya? Que también nos explica la restricción del pulmón y a lo mejor el compromiso de la masa. Tenemos a lo mejor dos consecuencias. Una mala ventilación y va a depender del compromiso si hay algún otro trastorno ventilatorio o de hematosis y por lo tanto corre el riesgo de que este paciente presente un cierto grado de hipoxemia y por lo tanto la taquipnea pudiese ser en respuesta a eso. La taquipnea también a lo mejor pudiese ser en respuesta a la estimulación de esta poca dilatación de los bronquios, perdón, de los bronquios del pulmón, ¿cierto? Generando un estímulo a nivel yuxtacapilar y por lo tanto un paciente que empieza a respirar de manera más bien superficial. ¿Ya? Como la dificultad es tan grande, este paciente necesita mejorar la mecánica ventilatoria y por lo tanto aparece la posición ortopneica. En el caso de las mucosas pálidas pudiese ser por hipoxemia, pero a lo mejor pensando en un cáncer también pudiesen haber lo que se denominan síndromes paraneoplásicos y a lo mejor pudiese haber cierto grado de
de anemia acompañando a este cuadro, ¿ya? Bueno, un cáncer pudiese explicar la baja de peso y el tema obviamente la dificultad respiratoria, la anorexia. Déjenme ver si se me queda algo. Respiración, la hipofonesis, las mucosas pálidas, pérdida. Ok. ¿Ya? Entonces la idea de la pregunta de desarrollo de la evaluación es un poco esto, es básicamente decir, mira, en función de la signología, qué enfermedad pudiese ser, dependiendo del caso, puede ser varias, ¿ya? Pero que obviamente sean compatibles y sean justificables con los signos que tiene. Como le decía, en este paciente no me vayan a poner una rinitis porque no tiene secreción nasal, no tiene estornudos, tiene otros signos que no son compatibles con una rinitis, ¿ya? Pero alguien pudiese a lo mejor puesto perfectamente a lo mejor un linfoma, ¿sí? Eh, o alguna otra alteración que genere efusión pleural, ¿ya? Puede tener dos enfermedades, a lo mejor el tipo tenía una tos crónica húmeda porque tenía bronquitis crónica y en el fondo, además tuvo la mala suerte de tener un linfoma mediastinal y hacerle fusión pleural, ¿ya? O tiene un piotórax y lo que tenía de todo antiguamente era más bien por una bronquitis crónica. Pero ahí tienen que separar la idea, entonces explicar cuáles signos se gatillarían por la bronquitis crónica y cuáles otros signos por un piotórax. ¿Ya? Bueno, eso. De ahí les dejo un par de casos para que entren. ¿Ya?